pues es un ecosistema muy importante para el mantenimiento y conservación de las especies de aves en el neotrópico. Originalmente, pues tenía una distribución mucho mayor de lo que encontramos en este momento. Estaba en gran parte de los valles interandinos del río Magdalena y del río Cauca, entre norte de Santander y entre la costa, gran parte de la costa Caribe. Hoy se encuentra pues a punto de desaparecer, se ha perdido alrededor del 90% de este ecosistema y solamente el 5% de este queda en unos pequeños parches o fragmentos rodeados por diferentes matrices de transformación. Y es importante también porque no está protegido en gran parte de su distribución. Es decir, que las áreas protegidas en este tipo de ecosistema equivalen del 0 al 1% en todo el país. Entonces, es un ecosistema que requiere mucha atención y más estrategias de conservación. En el Valle del Cauca se encuentran algunos parches muy pequeños, el más grande es el Vínculo, y pues están totalmente aislados, totalmente fragmentados, muchos de ellos rodeados de la matriz de transformación de caña de azúcar. Ha sido bastante degradado debido pues a la ganadería, al cultivo de caña de azúcar, a la quema, a la minería, entre otros factores antropogénicos que han hecho pues que este ecosistema se convierta en pequeños parches en toda el área de distribución del Valle del Cauca. Generando información en este beta entre estos parches que se encuentran aislados. Es decir, que no existen dos regiones de bosque seco o de parches de bosque seco de especies de aves. Entonces se convierten en parches que se complementan en cuanto a la riqueza de aves que encontramos en el territorio. Son un sitio importante para las aves migratorias porque ellas encuentran refugio y alimentación en estos parques y también generan diferentes servicios ecosistémicos entre los cuales están pues la regulación hídrica, la producción de oxígeno, la producción de alimentos, para pues seguir dándole importancia a la conservación, al estudio de este tipo de parches de bosque seco. Y evidentemente pues tenemos una gran riqueza de aves y en el esfuerzo grande que se hace a nivel nacional para determinar pues la cantidad de especies que tenemos en el país. Y resulta también importante porque las aves son uno de los organismos que pueden ser bioindicadoras para determinar qué está pasando en esos ecosistemas y de qué manera podemos generar estrategias de conservación para estos. En el Valle del Cauca ya contamos con muchos estudios en este tipo de bosque o en zonas que puede que no sean parches de bosque, pero están considerados dentro del ecosistema bosque seco tropical y de manera complementaria pues sirven para determinar cómo está el estado de conservación de este ecosistema. Uno de los estudios pues, que puedo resaltar de esta investigación en cuanto a los listados que encontramos en el Valle del Cauca es el del profe Humberto Álvarez, que realizó en la Laguna de Sonso y que es uno de los trabajos que tuvo una
caracterización a lo largo del tiempo de las especies que se encontraban en esta área, pues importante para la conservación de las aves. Debido pues a que se tiene muy poca información de esos parches, muchos de esos parches no se conocen, entonces nos pusimos como objetivo estimar y comparar esa composición y estructura de las aves de los parches de bosque seco, las chatas y colindres, que se encontraban cada uno de ellos en matrices diferentes en el departamento del Valle del Cauca. Entonces, el área de muestreo pues, es en Colombia, el suroccidente del país, específicamente en el departamento del Valle del Cauca, entre los municipios de Buga y Jamundí. El bosque de las chatas se encontraba en el municipio de Buga. Este tenía una extensión de, hace parte del área de amortiguación de la laguna de Sonso. Este es el interior del bosque, en ese momento se encontraba totalmente deteriorado, el suelo desnudo, cubierto de algunas herbáceas que eran invasivas, el suelo muy compactado, tenía entrada de ganado todo el tiempo, habían grandes claros generados por la caída de árboles grandes que en ese momento estaban podridos porque antes de que se hiciera el muestreo, hubo una inundación muy prolongada por un efecto del fenómeno de la Niña. Entonces muchos de esos árboles grandes que habían en ese parche de bosque se pudrieron y empezaron a formar esos grandes claros dentro del bosque. Y la matriz pues estaba conformada por potreros arados que se iban a utilizar para el cultivo de caña de azúcar y en general pues había ganado cerca de esta zona. En cuanto al bosque colindres, pues este se encuentra en el municipio de Jamundí, con una extensión de 12.8 hectáreas, muy parecido al área de las chatas. Quedaba muy cerca al río Cauca. También fue en algún momento un bosque inundable, pero fue canalizado y perdió totalmente su dinámica de inundación. A diferencia de las chatas, este bosque tenía árboles un poco más altos, en mejor estado, pero también tenía una matriz predominantemente de potreros, con algunos árboles dispersos de manteco, algunos corredores cercanos de unos riachuelos pequeños que pasaban por la zona. Bueno, y estos dos bosques son considerados como parches de bosque seco tropical debido pues a sus características climáticas y edáficas y pues que tenían una humedad relativa bastante baja en comparación al resto de los ecosistemas del neotrópico. Para caracterizar la composición de especies de aves se utilizaron dos metodologías muy conocidas, que son las del punto de conteo y el muestreo por redes de niebla. Los puntos de conteo consistían en identificar todas las especies vistas o escuchadas en un radio de aproximadamente 50 metros, y mientras que las redes de niebla se instalaron en zonas... Momento, por favor. En zonas donde, mami, momento, qué pena. Bueno, qué pena el inconveniente. Las redes de niebla se instalaron pues en zonas estratégicas donde se podían capturar algunas especies crípticas, sobre todo de las zonas de sotobosque y del estrato medio del bosque. Se instalaron pues en cada sitio 6 redes de niebla y en promedio fueron 330 horas red por sitio de muestreo. Bueno, el muestreo fue realizado durante los meses de julio a diciembre del 2012. Bueno, en general obtuvimos una riqueza de especies
alta, teniendo en cuenta el área tan pequeña del bosque. Voy a hacer una comparación. Por ejemplo, estos bosques tenían 10 hectáreas y solamente la Universidad del Valle ya tiene 100 hectáreas, entonces eran sitios muy pequeños, muy fragmentados. En total, ambos sitios tenían 76 especies de aves, cada uno con aproximadamente 50 especies, es decir, que entre los bosques no había diferencias significativas en cuanto al número de especies, mientras que en las matrices sí se encontraron diferencias, ya que en las chatas pues encontraron menos especies que en colindres. De esas 76 especies, se encontraron 28 familias, 14 órdenes, 5 especies migratorias, 9 especies amenazadas regionalmente y 3 especies endémicas. Estas fueron algunas especies migratorias encontradas en los bosques. Algunas especies también amenazadas a nivel regional. Y es importante resaltar estas dos especies endémicas regionales que solamente se encuentran pues, en su distribución en el Valle Geográfico del Río Cauca. Algunas especies también se observaron comportamientos reproductivos, principalmente de colúmbide, de las torcasitas, de la torcasa naguiblanca y de algunos rapaces. Igualmente pues en ambos bosques. Es importante resaltar pues que las familias más abundantes tanto de los bosques como de las matrices fueron los tiránidos, que son los atrapamoscas, y las tángaras, que son la familia Traupide, y pues esto ya se ha encontrado también en otros estudios en el neotrópico. Quiere decir que es pues típico del neotrópico encontrar estas dos familias como las más abundantes. En cuanto a la variación temporal, tenemos que la riqueza fue muy similar entre los diferentes meses, tanto en las chatas como en colindres, mientras que la abundancia de las especies sí fluctuó a través de los meses. Y por otro lado, en las matrices, pues sí se encontraron diferencias tanto en la riqueza como en la abundancia de especies a lo largo de los meses muestreados. Igualmente, pues se encontró que la abundancia relativa de cada especie es típica pues también del neotrópico, es decir, de la zona tropical, específicamente de Sudamérica, donde encontramos más especies, en cuanto a su abundancia, más especies raras, y mientras que las abundantes son mucho menores. Y esto pues fue observado tanto en los bosques como en las matrices. Se obtuvo un índice de diversidad mucho mayor en el bosque colindres que en las chatas. El bosque de las chatas fue muy similar en cuanto al índice de diversidad comparado con las matrices, es decir, que el bosque de las chatas probablemente pues no tiene o no tenía en ese momento un interior de bosque, por lo que fue muy similar en el índice de diversidad. Y estos bosques también tuvieron una dominancia alta de algunas especies, principalmente generalistas. Encontramos principalmente insectívoros y consumidores de pequeños invertebrados en mayor proporción, y esto pues está representado sobre todo en la familia Tiranidae. Y en cuanto al análisis de agrupamiento en la composición de otros sitios evaluados en el Valle del Cauca, tenemos pues que entre las chatas y colindres se comparte aproximadamente el 46% de la composición de las aves, y entre Atico, Formosa y el CIAT, que son sitios cercanos, por ejemplo, a las chatas, se comparte apenas el 34% de la composición de especies, indicando pues que ninguno de estos parches de bosque son muy similares entre sí. Bueno, finalmente pues obtenemos de toda esta investigación que es típico de ambientes intervenidos, muy degradados,
tiene una riqueza baja, una diversidad baja en ambos bosques y pues como ya les había comentado son sitios que han sido degradados por la entrada de ganado, porque se hacen quemas para generar zonas de cultivo para caña de azúcar. Entonces, la riqueza, a pesar de que es igual en los bosques y diferente en las matrices, pues tiene cada una su explicación del por qué, a pesar de que es igual en los bosques, es diferente en las matrices. Entonces, en los bosques, la riqueza es muy similar debido a que el área de esos bosques es aproximadamente igual, es decir, uno tiene 10 hectáreas, el otro tiene 2 hectáreas, entonces el número de especies es muy similar y esto pues ya se ha encontrado en otros estudios donde zonas con igual cantidad de área pueden albergar la misma cantidad de especies. Por otro lado, las matrices sí tienen unas diferencias. La calidad de la matriz es importante, ya que, por ejemplo, en Colindres habían árboles dispersos, algunos corredores de vegetación de unos pequeños riachuelos. Entonces, esto permitía que hubiera pues, mayor cantidad de especies utilizando estos sitios o al menos trasladándose para llegar al parche de bosque. La abundancia fue diferente en cuanto a los bosques. Principalmente encontramos que en las chatas se encontraron especies en mayor abundancia, especies generalistas como el sirirí, como algunas golondrinas, como la garcita al ganado, y pues estas encontraron en esos claros de bosque un sitio ideal para cazar algunos insectos al vuelo. También había una compactación grande de los bosques al interior del bosque debido a la entrada de ganado y pues esto generaba que no hubiera una buena, que el bosque no pudiera regenerarse debido pues a que las vacas consumían los pequeños retoños de las plantas. También hubo pues casos de canalización principalmente en Colindres, lo que pues impidió que se mantuviera la dinámica de regeneración del bosque inundable principalmente en Colindres. Tenemos que en cuanto a los grupos tróficos, pues los insectívoros son los más beneficiados por ese tipo de ecosistemas. Ya que encuentran mayor oferta de recursos de artrópodos en estos bosques. Y la forma y el área del bosque pues impedía que hubieran, por ejemplo, otros grupos tróficos en mayor proporción como lo son los frugívoros y los consumidores de algunas semillas que fueron pues los menos representados. Y ya se ha encontrado pues que este tipo de gremios necesitan de áreas más extensas y de un gradiente altitudinal que permita hacerles que ellos hagan movimientos estacionales aprovechando pues las épocas de fructificación de algunas plantas. Tenemos poca similaridad entre los diferentes bosques, lo que ratifica pues esa alta diversidad beta entre los parches de bosque seco en el Valle del Cauca y probablemente también a nivel nacional. Y en cuanto a, pues, a la comparación con otros parches dentro del Valle del Cauca, tenemos que, a pesar de que son sistemas que tienen características similares como el estar rodeados de sistemas de producción agrícola y ganadera y que tienen reservorios de agua cercanos, pues hay una similaridad muy, muy baja y esto también puede estar influenciado por los métodos de evaluación de las aves que se utilizaron en ese momento en cada uno de los muestreos. Encontramos una alta correlación en cuanto a la riqueza de aves y plantas, lo que indica pues que las plantas están ofreciendo el recurso de alimento, anidación y refugio para la cantidad de especies que encontramos en cada sitio.
Bueno, en términos generales, a pesar de que la riqueza es similar entre los bosques, la presencia de diferentes especies de importancia como las amenazadas regionalmente, algunas migratorias, pues contribuyen de manera complementaria con el mantenimiento de las poblaciones de aves del bosque seco, tanto regionalmente como continentalmente. Definitivamente la calidad de la matriz está determinando la presencia de ciertas especies en los parches y hace pues que los corredores, por ejemplo, sean un buen sistema de conservación de especies y de conectividad entre diferentes parches. Y la alta relación entre la riqueza aviar y vegetal indica la importancia pues, de la heterogeneidad vegetal para el sustento de las poblaciones de aves en estos ecosistemas. En ese momento recomendábamos implementar monitoreos a largo plazo. Hasta el momento no he encontrado que se haya continuado con los monitoreos en alguno de los bosques. Los parches deben estar cercados para evitar el ingreso de ganado, pues para evitar que sigan deteriorándose y tratar de generar estrategias de conectividad entre los diferentes parches. No voy a terminar acá porque hace poco me hablaron sobre un proceso de restauración que se estaba llevando a cabo en el bosque Las Chatas. Eso fue el año pasado. Me pareció súper importante también mencionarles porque yo creí que Las Chatas era un parche de bosque que iba a desaparecer consumido en la matriz de caña de azúcar. Y pues me pareció una estrategia súper chévere porque están utilizando áreas de restauración para aumentar la cantidad de área de este bosque. Esto me lo compartió Robert Pick, que es el director técnico de Asoyotoco. En ese momento, pues, esta es una foto del 2014, muy cercano pues al momento en el que muestreamos los dos bosques. Y como pueden observar, pues es bastante pequeño y en ese momento tenían contemplado hacer 20 hectáreas de restauración del bosque. Aquí pueden pues ver los planos de las áreas de restauración. Y esta es una foto del 2017, ya pues con su inundación típica de la laguna de Sonso. Ya se puede observar pues un bosque mucho más grande, un poco mejor conservado. Me dijeron también que estaba totalmente cercado, por lo que las vacas ya no estaban ingresando al bosque. Y han encontrado pues que de esas especies de plantas importantes para la conservación, debido a que pueden extinguirse localmente, al menos 12 de ellas se encuentran en cercanía de este parche de bosque. Entonces, pues es muy gratificante haber encontrado pues que realmente sí se están siguiendo algunas estrategias de conservación. Y ya, muchas gracias por la atención. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Juliana. Muy interesante todo tu trabajo. Entonces, abramos sesión de preguntas, a ver quién está interesado en preguntarle algo a Juliana. Bueno, yo quiero empezar con una pregunta muy básica, muy básica, y es ¿cuáles son las características principales de un bosque seco tropical? Es decir, ¿cuándo puedo decir yo que estoy en un bosque seco tropical? Y cuando hablas de bosque inundable, ¿eso cómo se enmarca dentro del concepto de bosque seco tropical? O sea, un bosque seco normalmente se inunda o, bueno, explícanos, por favor. Bueno, un bosque seco tropical está caracterizado principalmente por sus características climáticas y de composición vegetal.
Entonces, los bosques secos generalmente tienen unas dinámicas del clima bastante más fuertes que cualquier otro tipo de bosque. Por ejemplo, ellos tienen en la época de verano, lo que le dicen comúnmente la época seca, pierden sus hojas para evitar pues deshidratar, que las plantas se deshidraten. Otra característica es pues también la composición de especies de fauna y de flora. ¿Y por qué bosques inundables? Hasta donde sé, creo que las chatas y colindres eran los dos únicos bosques o parches de bosque seco inundable que había en la región. Afortunadamente, pues las chatas todavía se sigue considerando un bosque inundable porque mantiene su dinámica de inundación gracias a la laguna de Sonso, pero el bosque colindre sí, pues ya no, debido pues a la canalización que se hizo hace ya bastantes años para evitar pues que las áreas de cultivo de caña se inundaran. Pero creo que son inundables también por la presencia del manteco. No, pues no estoy muy segura. Ok, ok, gracias. Un datico, y pues el bosque seco pues se caracteriza, como decía Juliana, de sus características de temperatura y humedad. Entonces, por ejemplo, es típico que el bosque seco tropical, su temperatura promedio anual oscile alrededor de 24 grados centígrados, una humedad relativamente baja, pues eso hace que tenga una composición particular a nivel vegetal. Entonces, eh, digamos que es parte, digamos, de las características que se tienen en cuenta a la hora de la clasificación, pues, de los bosques o de los ecosistemas, ¿sí? Sobre todo su temperatura y precipitación. Uh-huh. Otra cosita, Felipe. Profe. ¿Aló? Ah, ¿me escuchas? Sí, ¿Me sí, escuchas? profe, claro. Sí, a propósito, sí, ya, primero que todo felicito a Juliana por su trabajo. Recuerdo muy bien cuando estuvimos en las chatas, que eso era la verdad como un medio moridero porque había muy poco cuidado de ese bosque, se navegaba durante la época de inundación, era verdaderamente algo muy, muy relictual y si se puede recuperar y va en esa ruta, pues es excelente noticia. Respecto a las características del bosque seco, lo que preguntaba Juan Pablo, sí, pues le causa a uno curiosidad porque uno dice, ¿cómo hace un bosque seco y con tanta agua? Porque realmente hay tipos de bosques secos. Nosotros en el Valle del Cauca tenemos unos bosques secos donde la cantidad de agua, lluvia, la precipitación es alta. Y a pesar de que le decimos bosque seco, hay humedad, ¿sí? Y eso favorece muchísimo pues una gran exuberancia en la vegetación y así también en la fauna. Pero si nosotros subimos hacia América del Central, nosotros vamos a encontrar que esos bosques secos son más caducifolios y se va a ver mayor pérdida de hojas. No más en el norte de Colombia, por ejemplo, hacia el Caribe. Hay bosques secos, como los que están en las islas de San Andrés y Providencia, realmente más secos, donde hay menos cantidad de agua y mucho más caída de hojas. Entonces hay como todo un gradiente en lo que es los bosques secos. Y el bosque seco del Valle Geográfico del Río Cauca, en parte por eso ese ecosistema ha sido tan explotado, porque esa humedad tan alta, esa inundación, pues ha conferido una calidad de suelos de alta riqueza y por consiguiente una explotación como la que tenemos, ¿no? Yo quiero complementar ahí también un poquito respecto a lo que decía la profe Patricia, y es que el ejemplo típico de bosque seco que hay en libros de ecología y el que más he estudiado es el centroamericano, el caducifolio, que
los árboles florecidos de unos colores espectaculares, etcétera, y luego totalmente pelados. Y el nuestro es muy diferente, afortunadamente, y eso nos da como más necesidad de estudiarlo y conocerlo mejor. Todas las iniciativas que ha habido en los últimos años, lideradas por Humboldt y todo, en parte era que el conocimiento que se tiene de bosque seco en general para el continente no aplicaba muy bien para nuestros ecosistemas porque eran bastante diferentes. Y como lo dijo la profe, el más parecido es el de Providencia a lo que hay en Centroamérica.